Hola, mi nombre es Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con los profesores Pablo Gómez y José Catán, autores del libro Universidad del Valle, Arquitectura para la Educación. Iniciamos el programa con el profesor Pablo Gómez. Profesor, ¿cómo se vinculan los conceptos de educación y arquitectura en este libro? Cuando se consideró la posibilidad de hacer el campus de la Ciudad Universitaria del Valle, que es como se llama originalmente este campus de Meléndez, los gestores del proyecto tenían en mente que era muy importante que la distribución en el terreno donde estábamos, de un terreno de 100 hectáreas, coincidiera con un proyecto educativo novedoso a nivel universitario. Entonces se hizo un trabajo muy interesante desde la pedagogía, simultáneamente con la organización en el lote que se tenía de los edificios, de modo que se separaron por áreas. Entonces arrancan con la idea de tener el campus dividido en dos partes. En una parte se dejaban los espacios que fueran todos para la recreación, que es lo que llamamos bienestar. Hoy en día es la zona donde está la cafetería central, el CDU y lo que antiguamente eran las residencias. Y la otra parte eran las oficinas principales, la rectoría y las oficinas administrativas, pero lo más importante era todo lo académico. Entonces el proyecto intentaba partir el campus en esos dos ámbitos fundamentales, lo académico y lo de bienestar. A partir de eso se desarrolla un proyecto educativo ya cada vez más específico. Ese proyecto tenía esta idea muy interesante, era que todos los salones de clases iban a estar en un mismo sector, no importaba qué quisiera uno estudiar, estaban en un mismo sector, mientras que todas las zonas de talleres de todas las carreras y programas que se tenían estaban en otro sector de la universidad. Una comunidad académica mucho más integrada, más interdisciplinaria, con más posibilidades de intercambios de conocimientos. Ese era el proyecto educativo que había allí. ¿Qué valores pretenden resaltar de la Ciudad Universitaria del Valle? Hay varios. De hecho, es muy interesante haber hecho el proyecto del libro porque nosotros mismos fuimos sacando a la luz una cantidad de elementos que había allí interesantes. Por un lado, está esta primera idea de crear un concepto de conocimiento y desarrollo de la educación mucho más integrado. Por otro lado estaba la idea de planificar un proyecto en términos pedagógicos y hacerlo coincidir con un proyecto en términos de espacios físicos, tanto de espacios construidos, lo que te mencionaba, los salones, los talleres, las oficinas, pero también de espacios abiertos. Todos los espacios verdes que tenemos tienen un grado de planificación muy interesante. Y el tercer aspecto, que tiene que ver más como con la arquitectura, era poder convocar a los mejores arquitectos que había en el país, de distintas firmas, con distintas formas de pensar la arquitectura, que trabajaran de manera coordinada. Se les permitía desarrollar un diseño propio, pero con unos parámetros comunes. Entonces hay un ejercicio muy interesante en términos de creatividad entre muchos arquitectos muy importantes del país haciendo un mismo proyecto. Creo que eso hace que el proyecto sea muy trascendental desde la arquitectura y desde la creación de un hito para la ciudad. ¿Cómo se define arquitectónicamente la Universidad del Valle? Ya en términos de la arquitectura estamos hablando de un periodo de finales de los años 60, en donde los arquitectos formados, muchos de ellos con escuelas de influencia europea, están desarrollando una arquitectura que nosotros reconocemos en la disciplina como la arquitectura moderna. Pero en este momento es una arquitectura moderna que está convirtiéndose en una idea de arquitectura muy propia, entonces hay una incorporación de materiales mucho más autóctonos, la combinación de el concreto, por ejemplo, con muros en ladrillo, como vemos en casi todos los edificios, y una preocupación muy importante por el tema del entorno, el paisaje y el clima. Entonces, desde esa perspectiva hay un concepto de desarrollar una arquitectura que es del orden universal, como la arquitectura moderna que dominaba desde los años 30 todo el desarrollo de la disciplina en Europa y en Norteamérica, y en los principales ejemplos de arquitectura tenían las condiciones de esa arquitectura moderna, que eran edificios muy limpios, volúmenes muy claros, con colores muy neutrales, con espacios muy amplios, un trabajo a nivel estructural muy bien definido en términos modulares, pero incorporando preocupaciones muy locales, como el viento, la luz, el clima en general y la relación con el entorno de la vegetación y del paisaje. Hacían un ejercicio muy bonito en este proyecto cuando estaban proyectando el campus, que era que tenían unos paneles fotográficos de los cerros
y los ponían sobre una mesa y delante de esos paneles ponían los edificios que estaban proyectando, para cuando empezaban a evaluar si los proyectos estaban dando respuesta como al entorno, poder verificarlo de algún modo en relación con el paisaje. Pues allí hay un ejercicio muy interesante a nivel de pensar la arquitectura desde una disciplina que tiene unos parámetros de influencia universal, pero en un contexto local. ¿Cómo esta arquitectura define la experiencia de las personas? La arquitectura en todos los casos, creo que para bien y para mal, define mucho la manera como las personas están en el entorno, es cómo se comunican, cómo se encuentran, cómo se desencuentran. Y creo que en el proyecto de la Universidad del Valle, en esta ciudad universitaria de Meléndez, hay un logro muy interesante entre, primero, lograr que el concepto de educación estuviera muy integrado a un concepto de entorno abierto, entorno con una cantidad de espacios libres que poco a poco se fueron poblando de árboles, porque al principio no había ni siquiera árboles. Este es un proyecto que en general es muy interesante porque tanto los edificios como toda la vegetación surgen prácticamente al mismo tiempo. Y entonces en ese encuentro, digamos, de las personas a través de ese ámbito, hay allí una consideración sobre la manera como se debe definir la cultura, cómo se debe definir la misma formación de las personas. Si hubiera sido dentro de los parámetros que se habían pensado en ese momento sobre la integración de los conocimientos, también habría una definición en torno a cómo un profesional de una determinada disciplina se entiende en relación con otros, con quienes se va formando y va creciendo. Entonces yo creo que la arquitectura aquí, en este caso, permitía un encuentro permanente entre distintas personas, de distintos modos de pensar, que es lo que realmente es, en este caso, una universidad y fundamentalmente una universidad pública. El campus de Univalle es Premio Nacional de Arquitectura. Háblanos un poco de esto. El proyecto se empezó a diseñar desde más o menos 1965, 66, las primeras ideas. Los grupos de trabajo estaban entre el 68 y el 69 produciendo los proyectos, intercambiando las ideas, tenían reuniones permanentes de arquitectos que venían de Bogotá y otros arquitectos de aquí se reunían y trabajaban y fueron consolidando un proyecto que partía de muchas condiciones heterogéneas en un proyecto muy unificado. Cuando se terminó en el año 72, las residencias estudiantiles fueron sede de los deportistas de los Juegos Panamericanos y simultáneamente con ello, en ese mismo año, se presentó como uno de los mejores proyectos de arquitectura realizados en el país. Hay un proceso de juzgamiento y, entre otros muchos proyectos muy interesantes que había en ese momento, se determinó que este era el proyecto más importante que se había hecho en Colombia durante el último año y se le dio este reconocimiento como Premio Nacional de Arquitectura. Un poco para tener la idea de lo que es un Premio Nacional de Arquitectura, pues desde ese momento hasta hoy no había más de 30 o 40 edificios que son premios nacionales de arquitectura y en Cali solo hay 3 y este fue el primer proyecto que fue declarado Premio Nacional de Arquitectura en Colombia. De modo que detrás de esto que vimos todo el día, la cotidianidad de encontrarnos en estos edificios, de pasar por ellos, de atravesarlos, estamos un poco obviando el hecho de que hay un proyecto de muy alta calidad en términos de arquitectura y que de alguna manera en el libro queríamos que la gente se diera cuenta. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé.
¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Ahora continuamos con el fotógrafo José Catán. Profesor, ¿cuáles fueron los mayores retos para realizar este valioso registro fotográfico? Los mayores retos fueron precisamente luchar con esas malas intervenciones que afectaban las ideas originales, el diseño original de los edificios, el deterioro, los grafitis, las paredes pintadas. Había entonces que estudiar muy bien los ángulos, buscar los momentos tratando de destacar el diseño original. Se nota que en el registro fotográfico las sombras tienen una gran importancia. Háblenos de esto. Las sombras muestran la luz y la sombra siempre van juntas, entonces ese juego de luz y sombra es el que indica por dónde viene la luz, cuál es su dirección. Incluso podemos sentir unas ventanas sin verlas en la imagen. En el libro se evidencia un diálogo entre un arquitecto y un fotógrafo. ¿Cómo fue este diálogo? Fue una experiencia encantadora porque los arquitectos también, pues obviamente en la esencia de su trabajo está el espacio, la luz, las formas, los contrastes, los tonos. Entonces fue un aprendizaje mutuo muy encantador. Durante esa exploración, ¿cuál fue el edificio que llamó más su atención? Por las formas y las curvas y las entradas de luz, descubrí los edificios de la sede de San Fernando, que es una sede que como realmente no la frecuento, como profesor trabajo aquí en la sede de Meléndez, la sede de San Fernando casi no la conocía y tiene unos recodos encantadores y unos juegos de curvas y entradas de luz maravillosos. Para mí muchos eran desconocidos porque uno trabaja en la universidad, se mueve en cierto sector, pero la universidad es muy grande. Y fue muy interesante descubrir, por ejemplo, los edificios de ingenierías, el edificio de ciencias. Llegamos incluso a ponernos en riesgo tratando de subirnos a las terrazas, tratando de buscar puntos de vista que mostraran el conjunto, que es algo difícil, porque hay algo que embellece la universidad, pero que la dificulta fotográficamente, y es ya la gran cantidad de árboles tan grandes. Y no hay puntos altos de donde hacer buenas panorámicas. Digamos que sí hubo una dificultad en ese sentido, de poder hacer como imágenes de conjunto. Hay muy pocas y de todas maneras son como restringidas. Era muy complicado mostrar todo el conjunto de la universidad. Pero lo más sorprendente fue al entrar, descubrir todos esos recodos y esos interiores. Primero hicimos varios recorridos sin cámara, observando, tomando apuntes visuales, mirando las horas, cómo circulaba el sol, y después sí ya empezamos a caminar con la cámara en mano. Profesor, si tuviera que hacer una selección de las mejores fotos de este libro, ¿cuál escogería y por qué? Las de la sede de San Fernando, porque son más ricas en curvas. La sede de Meléndez es como más rectilínea. Sin embargo, aquí fue sorprendente descubrir, por ejemplo, el edificio de ingenierías. La biblioteca tiene también unas formas y volúmenes muy fotogénicos. Hay una gran exploración en el campus de Univalle para llegar a las fotos que se presentan en este libro. Háblenos acerca de esto. Fue un trabajo conjunto entre el profesor Pablo y yo de caminar mucho la universidad, recorrerla. Veníamos mucho los domingos para poder caminar tranquilos, poder mirar la arquitectura sin tanto movimiento, gente, carros, bicicletas, motos. Realmente el corazón y el alma del trabajo lo puso Pablo Buitrago. Él es el
arquitecto y el conocedor de la esencia de la arquitectura de esta universidad. El libro pretendía ser un libro tradicional de arquitectura con muchos planos, mucha información, datos, medidas, estadísticas. Y él fue entendiendo que las imágenes hablaban más que todos los planos que pudiera poner. Y él mismo decidió cambiarle el carácter al libro y se volvió un trabajo colaborativo entre los dos. Entonces, yo puse mi conocimiento como fotógrafo, el manejo del encuadre, exponer bien, resolver los problemas de perspectiva, que es una parte esencial en la fotografía de arquitectura. Rescatar ese gran proyecto arquitectónico, rescatar la memoria de una época en que la ciudad se estaba pensando de una manera muy diferente. En algún momento hubo un proyecto de ciudad interesante y bonito para Cali que desafortunadamente después de los 80 se fue diluyendo y perdiendo. Realmente es un trabajo valioso en el sentido de rescatar ese sueño de lo que podría haber sido Cali si hubiera seguido con esa línea. Y en particular la Universidad del Valle realmente estaba muy bien concebida. El haber dejado espacio para el aire, para la circulación de la brisa, eso es algo, por ejemplo, que ya se ha perdido en nuestra ciudad, algo que era encantador hace 30 años, en este momento está perdido. Se nos ha vuelto una ciudad muy calurosa porque no se ha construido pensando en eso. Ya no se piensa en esos términos, se piensa en otros términos donde hay que priorizar los recursos económicos y la relación costo-beneficio, sacarle el máximo provecho posible a cada rincón. Entonces, para esa nueva mirada de la ciudad es un desperdicio dejar espacios abiertos, dejar espacios de circulación. Hay que poner cemento en todas partes y sacar el máximo provecho de cada metro cuadrado. Pero eso a la larga es una mala idea porque se pierde el encanto de la ciudad, se pierde la posibilidad de tener un espacio con una identidad propia. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora: Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy fotógrafo autodidacta. Llevo muchos años tratando de aprender fotografía. Creo que por fin ahora estoy empezando a aprender algo. Sobre todo desde que me dediqué a la docencia, comencé a aprender. Me gusta la versatilidad de la fotografía, trato de entenderla desde sus diversas facetas.
pero ante todo lo que más me gustaría haber hecho, que no lo he podido hacer como quisiera, sería ser un fotógrafo viajero, recorrer el mundo mirándolo a través de una cámara. La docencia es fantástica porque el que más aprende es uno. Para ser docente hay que estar siempre abierto a adquirir nuevos conocimientos, a confrontarse con los estudiantes, a actualizarse. Siempre hay que estar recordando, repasando y eso hace que uno esté activo permanentemente en el tema. Durante mucho tiempo soñé con ser fotógrafo de naturaleza. Quería como recorrer los parques nacionales y naturales del mundo, pero ese sueño se truncó y con el tiempo me di cuenta que más bien soy un fotógrafo viajero, pero ese es un sueño que tampoco he podido cumplir a cabalidad. Se dio de la manera más simplona. Cuando estaba en el colegio, en el último año de colegio, había que participar en una semana del arte y yo era malo para dibujar o pintar. Uno de mis hermanos mayores era aficionado a la fotografía y pues él me incitó a tomar unas fotos, me prestó su cámara, me enseñó a revelar un rollo. En ese tiempo el Centro Colomboamericano tenía un fotoclub y allá había un cuarto oscuro. Y digamos que allí fue como el primer contacto. Después yo entré a la universidad a estudiar agronomía y usaba la fotografía para mis trabajos. Por ejemplo, había que sembrar una planta y ver cómo crecía, yo le iba haciendo fotos. Pero después entré en una crisis y me retiré de la universidad y encontré que la fotografía era como lo único de lo que podía agarrarme. Y pues fui empezando a hacer trabajitos, trabajé un tiempo con Paquico Ordóñez, él me enseñó muchas más cosas, a trabajar el color, a trabajar la diapositiva, me introdujo como al mundo profesional de la fotografía y luego ya continué solo. Pues me gustan muchos, esa pregunta siempre es difícil de contestar porque no tengo así como un favorito, tengo muchos favoritos y cada día conozco fotógrafos nuevos, tanto clásicos como contemporáneos y trato de aprender de todos, no me gusta como casarme con un estilo único. Pero por ejemplo, en el tipo de trabajo que hago ahora me influencia mucho un fotógrafo alemán de comienzos del siglo XX que se llama August Sander. Me gusta mucho la manera como él trabajaba el retrato. Me gusta mucho Karl Blossfeld, que es otro fotógrafo de finales del siglo XIX, comienzos del XX. También me gusta mucho su manera de representar las formas. Él en particular lo hacía con las plantas, pero lograba utilizar el recurso fotográfico para destacar las formas a través de la luz y eso es algo que es como lo que más me apasiona de la fotografía y trato de emular. La mayor riqueza es el contacto con los jóvenes, pero obviamente con todo el mundo académico, con los otros colegas, con los profesores. La universidad le abre a uno muchos espacios de pensamiento, de relación con el mundo.